Métodos de conservación de bacterias y mohos y levaduras. Lo primero que tenemos que hacer es tener un cultivo puro. Esto lo logramos hacer mediante el aislamiento, quizá en medios selectivos. Para demostrar la pureza, en el caso de las bacterias utilizamos la tinción de Gram y en el caso de los mohos realizamos un microcultivo. La segunda característica para conservar cepas es la viabilidad. Por lo menos debe tener un 70 o un 80% de células viables, y esto es lo que vamos a hacer en nuestra práctica. Una tercera característica es que las células deben ser genéticamente estables. No lo podemos lograr, pero también lo podemos hacer. ¿Qué podemos conservar? Todo aquello que sean cultivos. En el caso de microbiología pueden ser mohos, bacterias, levaduras. Las algas es muy difícil, pero se pueden hacer suero o células sanguíneas. ¿Qué método es el mejor de los tantos que hay en microbiología? Aquí depende bastante de la viabilidad, la pureza con la cual esté nuestra cepa, si presenta o no cambios genéticos, un número que debe ser bastante elevado por si se nos reduce la viabilidad, el costo, si estas las vamos a transportar o las vamos a utilizar inmediatamente en nuestro laboratorio, como el caso de la resiembra periódica, que utilizamos el cultivo muy frecuentemente en nuestras prácticas de microbiología. Efectivamente, la conservación a corto plazo, la más común que nosotros utilizamos es la resiembra periódica. A partir de un tubo del cual tenemos un cultivo microbiano, podemos hacer varios tubos más y son los que comúnmente utilizamos, por ejemplo, para hacer tinciones en el laboratorio. ¿Sí? Esta tiene muchas ventajas porque son fácilmente propagables en un medio que sea muy utilizado. Sin embargo, la desventaja más grande es que si tiene alguna eh, deficiencia o alguna característica genética no deseable, pues lo que va a ocurrir aquí es que la vamos a seguir propagando. Y si pase de aquí hacemos otro pase y otro pase, pues esa característica genética se va a ir propagando. En la resiembra periódica en el laboratorio nosotros colocamos 3 tubos de ensayo. Uno le ponemos con toda alevosía y ventaja tapón de algodón, el otro tapón de baquelita y el otro tapón de baquelita. Podemos ver que estos que son con tapón de algodón rápidamente se elimina el agua y entonces los microorganismos aquí, si son no esporulados, pues generalmente se mueren. Esto depende del periodo de conservación. En este caso nosotros lo hacemos alrededor de un año, pero se tiende a deshidratar el medio y se pierde el microorganismo. Por eso utilizamos generalmente tapón de baquelita y todavía nos auxiliamos más de colocarlos en el refrigerador para que se sigan conservando. Pero hay algunos que lo que hacen es colocarle aceite mineral estéril para evitar la evaporación del agua. Ahí solamente tenemos el inconveniente de que a la hora de que introducimos el asa para sacar el cultivo microbiano y colocar y después de sembrarlo y esterilizar el asa en la flama del mechero, se proyecta un poco el aceite mineral, por eso hay que hacerlo en una campana de flujo laminar. Ahora, si se trata de conservar mohos, lo que hacemos aquí es sembrar un tubo, puede ser de 16 por 150, sembramos nuestro moho y lo dejamos por mucho tiempo, de tal manera que lo que vayamos a cosechar sean las esporas de los mohos. Pero también existe conservación a mediano plazo. Generalmente lo usamos para microorganismos que son esporulados, como el género Bacillus, que es el más utilizado en nuestro laboratorio, y lo realizamos, puede ser que en agua estéril o solución salina fisiológica, en arena o aceite mineral. ¿Sí? Veamos, aquí tenemos, por ejemplo, al microorganismo. Aquí está en aceite mineral estéril, aquí está en arena y aquí está con aceite mineral. El cultivo en un medio con agar y después le hemos colocado aceite mineral estéril.
Estos generalmente son para microorganismos que sean esporulados. Estos tienen la ventaja de que los podemos dejar a temperatura ambiente. Entonces mencionábamos que lo podemos dejar en suelo o en arena. Aquí el suelo hay que esterilizarlo varias veces en el calor seco para eliminar todos los microorganismos esporulados. Hacemos una especie de tindalización. Bien, los métodos de conservación a largo plazo, los más utilizados en microbiología es la congelación y la liofilización. Estos son un poco más caros, pero son muy comúnmente utilizados. Aunque la congelación, la que nosotros realizamos, pues es en un congelador a una temperatura de menos 30 o menos 40 grados centígrados, y la liofilización, generalmente compramos las cepas ya liofilizadas. En el caso de la congelación debemos utilizar un crioprotector. Este crioprotector es para proteger a las células que nosotros vamos a conservar. En este caso tenemos aquí nuestro congelador y los vamos a colocar en criotubos o tubos Eppendorf que son especiales para esta conservación, y si se dan cuenta aquí podemos tener una gran cantidad de microorganismos que conservamos. Ahora, en la congelación debemos también de hacer esta conservación en la fase logarítmica del microorganismo, es decir, una cepa joven que tenga alrededor de 18 horas. El número pues debe ser elevado para poderlo conservar de la mejor manera. Y tenemos nuestro crioprotector, que en este caso es el glicerol. ¿Sí? Estas las colocamos en los tubos Eppendorf generalmente y los ponemos en el congelador. La edad, se los comenté, es de 18 horas aproximadamente. ¿Sí? Aquí hay que procurar que cuando nosotros lo tengamos ahí en el congelador, pues no estarlas metiendo y sacando para evitar que estos se mueran. La característica del crioprotector es que no debe ser tóxico para la célula, debe penetrar fácilmente a la membrana celular y debe unirse a los electrolitos o a las moléculas de agua. Esto es muy importante. Cuando nosotros conservamos nuestros microorganismos en congelación, se meten al congelador y después cuando salen, estos deben de estar líquidos. En el caso de que estén sólidos, significa que el agua del vial o de la célula se ha congelado y eso nos disminuye la viabilidad de la célula, ¿sí? Es decir, que se han destruido y entonces ya no están viables. Pero si nuestro vial sale líquido, entonces significa que nosotros sí le adicionamos bien el crioprotector y lo estuvimos homogenizando bastante tiempo para que penetrara el crioprotector al interior de la célula. ¿Sí? Bueno, aquí el crioprotector, ya lo hemos mencionado, es el glicerol. ¿Sí? Pero hay otros más, no solamente es el glicerol, ese es el más común que utilizamos en el laboratorio de microbiología. Y la liofilización, pues no contamos con una liofilizadora, pero sí compramos nosotras las cepas ya liofilizadas, y estos nos facilitan el transporte porque no necesitan venir almacenadas en por ejemplo, en una hielera, sino que ya tenemos ahí los liófilos y así los podemos transportar. Aquí tenemos la ventaja de que estas se conservan las cepas por largos periodos. Pero bueno, la desventaja uno sería el costo. Tenemos varias ventajas y desventajas de este método. ¿Sí? Y así vendrían las presentaciones de las cepas microbianas que nosotros hemos comprado para el uso en el laboratorio. Aquí está un breve resumen de algunos métodos de laboratorio comunes, por ejemplo, el uso de medios en el cual utilizamos tapón de algodón, se deshidratan muy fácilmente. Con el tapón de baquelita duran un poco más, y si los metemos al refrigerador, pues todavía nos duran un poco más. Aquí está con aceite mineral, aquí estamos cosechando esporas, y está aquí con arena. Aquí también determinamos cuántas unidades formadoras de colonias nos van a dar.
Bien, pero nosotros cuando necesitamos unas cepas microbianas que requerimos ver, por ejemplo, la producción de un metabolito como el ácido láctico, pues lo que hacemos es comprar la cepa microbiana. Las instituciones que generalmente nos venden, esta es la American Pie Culture Collection. Aquí nosotros compramos la cepa para hacer una práctica en microbiología. Vamos a resumir rápidamente lo que vamos a hacer en el laboratorio de microbiología. Vamos a nosotros a cosechar aquí o vamos a poner un matraz con caldo, infusión cerebro-corazón o caldo nutritivo. Vamos a inocular nuestro microorganismo, en este caso va a ser bacterias. Lo ponemos ahí y después lo que vamos a hacer a partir de ella, vamos a sembrar 3 tubos, uno con tapón de algodón, el otro con tapón de baquelita, y aquí vamos a elegir un medio selectivo acorde a la cepa que estamos guardando. Cuando nosotros estamos colocando por ejemplo, Escherichia coli, pues el medio sería MB. Si estamos colocando Staphylococcus aureus, el medio sería agar de sal y manitol. Si estamos colocando una levadura, sería PDA. Si estamos colocando un moho, sería un PDA. Y entonces las sembramos y las llevamos a incubar de 35 grados centígrados de 24 o incluso hasta 24 horas. Al siguiente día, al único tubo que le vamos a poner es uno de baquelita, le vamos a colocar aceite mineral hasta donde inicia el medio, el agar. Posteriormente, todos estos tubos, uno lo vamos a dejar a temperatura ambiente para favorecer la deshidratación del medio. Los otros dos los colocamos en el refrigerador. Y esta placa pues no solamente nos va a servir para determinar la morfología colonial o todavía podemos comprobar nuevamente la morfología microscópica por medio de una tinción de Gram, aunque eso ya lo hicimos antes de sembrarlos, porque lo que queremos es tener una cepa pura. Posteriormente, a partir de esta suspensión que tenemos, vamos a colocar 1 mililitro en un tubo de pendor, le ponemos 1 mililitro de glicerol y mezclamos aquí bastante tiempo, unos 10 minutitos, y lo vamos a llevar al congelador. Posteriormente vamos a colocar 1 mililitro en un tubo que contiene 4 gramos de arena, lo mezclamos y lo llevamos a conservar. Finalmente lo que vamos a hacer aquí, tomamos 1 mililitro y vamos a hacer diluciones. Y vamos a sembrar las últimas 2 diluciones para obtener la población inicial de células que estamos conservando. Estos de aquí son métodos cuantitativos y estos son cualitativos. Una vez que ya hicimos las diluciones, ahora lo que vamos a hacer es incubar las placas, ¿sí? Dependiendo el tipo de microorganismo, y al siguiente día lo que vamos a hacer es contarla. Al contarlo, lo que tengo son las unidades formadoras de colonias por mililitro, que fueron las que tenía yo aquí, y ese será denominado N inicial. Aquí le puse una NF, pero es la población inicial. Bueno, aquí está la población inicial, que es, aquí está N0. Y ya después de haberlos conservado 2 meses, porque nuestras prácticas no duran mucho tiempo, aunque a veces lo que hacemos es para que la práctica sea más demostrativa y más que sea mejor observable, conservamos cepas del año pasado y obtenemos la población final. Para el caso de MOS, pues hacemos lo mismo, similar, solamente que aquí la siembra no es por entrecruzada, sino por punto, y también determinamos nosotros las unidades formadoras de colonias por mililitro de nuestra suspensión que hemos hecho. Aquí recomendamos tener las esporas, no micelios, sino debe ser las esporas, y de aquí estas esporas colocamos 1 mililitro y hacemos las diluciones para obtener la población inicial. Después de nuestro periodo de conservación determinamos N final. El medio aquí selectivo sería el agar de papa y dextrosa. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la determinación de N0. Hemos hecho diluciones y, por ejemplo, aquí tenemos la división 10 a la menos 1, menos 4 y menos 6. A veces no sembramos todas porque es un gasto de material. Acuérdense que esto es por triplicado. Entonces lo que hacemos es la estadística. Esto lo hemos revisado cuando hicimos diluciones
para determinar organismos mesofílicos aerobios. Aquí es lo mismo. Entonces hacemos las diluciones y buscamos el intervalo. Para el caso de bacterias es de 25 a 250, para el caso de mohos es de 10 a 150 unidades formadoras de colones en la placa. Aquí, por ejemplo, ya no vemos nada, aquí ya tenemos nada más 2 colones, entonces estas placas las descarto y estas las descarto. En este caso, aquí tengo muchas, entonces lo que puedo hacer cuando mi medio está bien homogenizado, porque la técnica que realicé es vaciado en placa, que es la técnica normalizada, pues puedo dividir mi placa como me lo recomienda la norma en 4 cuadrantes. Aquí tengo 1, lo cuento y mi resultado finalmente lo multiplico por 4 y esto lo hago lo mismo en las otras 2 placas, que debe ser un valor similar. Saco mi promedio y al final obtengo M0. Esta de arriba es conservación en arena y esta de aquí abajo es conservación en congelación. Aquí el microorganismo que me están colocando es Saccharomyces cerevisiae. Posteriormente, lo que voy a hacer es con mi fórmula es sacar la población, la reducción de mi población microbiana, ¿sí? Y después obtengo mi porcentaje de viabilidad. Para que el método sea bueno y que yo lo elija, necesito tener del 70 al 80% de viabilidad. Este es el método cuantitativo. Para el método cualitativo, lo único que hago es de mis tubos que sembré. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo en una placa y ver si hay o no crecimiento. Aquí puede ser abundante o puede ser muy escaso. En el caso de nuestro laboratorio, lo que hacemos es dividimos la placa. En uno ponemos el que dejamos a temperatura ambiente, el otro en el refrigerador y el otro con aceite mineral. Y solamente vemos el crecimiento de manera cualitativa. También me sirve para determinar la morfología microscópica y la morfología colonial. Bien, para esta práctica, que entre comillas va a ser un poco teórico debido a nuestros incidentes que hemos tenido en este semestre, ¿verdad? Hemos colocado aquí el número de equipo, el microorganismo que se supone que íbamos a conservar. Esta es nuestra población N0. ¿Sí? Aquí ojo con porque es un valor estimado. Esto también ya lo revisamos en diluciones. ¿Verdad? La fecha de conservación y vamos a suponer que lo dejamos por un año. Y están unos datos que se obtuvieron. Estos son datos inventados, teóricos, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer aquí es poner el porcentaje de viabilidad y tomar la decisión de decir cuál método es mejor para este microorganismo, si congelación o desecación, y así sucesivamente. Entonces, este es el problema que tendríamos que resolver para indicar cuál fue el mejor método de conservación. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, he puesto unas fotografías de unos tubos que han sido conservados y luego los hemos sembrado y ha habido o no ha habido crecimiento. Es aquí lo que tenemos nosotros que escribir cuál sería el mejor método cualitativo para la conservación de ese microorganismo. Para el caso de mohos es lo mismo, pero aquí sembramos por punto para verificar el crecimiento. Normalmente los mohos en un año no les pasa nada, se forman esporas y estas esporas pues se mantienen viables y el crecimiento es bueno.